Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y sobre todo agradecerles que estén con nosotros en este espacio del sótano hoy para hablar con el autor de la obra y seguiremos con nosotros, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, gusto saludarte. Ante todo, pues quisiera yo agradecer a las librerías El Sótano por su amable apertura para poder presentar mi novela y seguiremos siendo nosotros. Y a ti agradecerte que podamos tener esta conversación con una periodista tan destacada y con tanta trayectoria internacional como tú. Y agradezco mucho esta oportunidad. Creo que va a ser un buen momento para platicar de esta obra con nuestros estimados amigos que nos están escuchando y a los cuales les mando un saludo muy cordial. En la República Mexicana, en España, en California y en Latinoamérica, les mando un cordial saludo. Muchísimas gracias. Me presento, soy Pilar Álvarez Lazo y en efecto en esta ocasión podré acompañar este espacio del sótano gracias al sótano. Fernando, entremos en materia. Nos vas a presentar una novela, pero antes de entrar a ella, y seguiremos siendo nosotros, quisiera un poco hablar de ti como escritor. ¿Llegas a ser escritor en qué momento de tu vida? ¿Cómo se da ese giro que nos pudieras introducir en este? Pues mira, yo entro en la categoría de los escritores tardíos. Por escritor tardío se entiende a las personas que escribimos y que publicamos en el tercio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hicimos otras cosas, otras actividades profesionales y humanas en las dos primeras tercios de nuestra vida. Pero eso no es ni bueno ni malo, es simplemente el tiempo que nos tocó para poder escribir. Y historias de éxito, pues hay muchas en este sentido, hay muchos escritores que lo han hecho, como Daniel Defoe, como Sam Savage, como Manuel Gutiérrez Aragón, como el mismo José Saramago, que hicieron muchas otras cosas antes, dedicadas a otras actividades profesionales, periodísticas, y que después decidieron pues ya dedicarse de tiempo completo a la escritura, que es en el momento en el que yo estoy. Siempre has sido un lector y has sido escritor, aunque no directamente enfocado en la literatura. Eres doctor en Derecho, tienes un doctorado también en artes creativas y más orientadas hacia el lado literario. Tú decides esta transformación de carrera en esta etapa de tu vida para escribir, no precisamente esta novela, sino para ¿cuál es tu intención de trascendencia a través de la escritura? Fíjate que una cosa que yo también te podría comentar en relación a esta categoría de escribir en este momento de la vida es precisamente porque yo creo que al menos dentro del ámbito creativo de la literatura y de la novela en específico, yo creo que para poder escribir, Pilar, se necesita, al menos novela, se necesita haber pasado ciertas cosas, ciertas experiencias en la vida, haber podido leer el libro de nuestras propias vidas, poderle haber visto la espalda a las cosas, a las emociones, a las personas, para poder valorar los contrastes emocionales, para poder apreciar lo que la vida nos ofrece y poder reflexionar y sobre todo transmitirlo en palabras, en historias para contar. Yo creo que eso es lo fundamental y creo que, y estoy convencido de ello, que la obra que uno escribe cuando tiene este cúmulo de vivencias que han pasado por nuestra vida, pues logra el objetivo de toda buena obra, que es el de conmover, es el de hacer reflexionar, es el de hacer una reverberancia emocional y reflexiva en los lectores. Y ese es mi objetivo. ¿Podemos entonces hablar y seguiremos siendo nosotros, tu nuevo libro? Claro, claro, por supuesto. Nos quedan aproximadamente 35 minutos y quisiéramos tener también en este espacio un tiempo para los lectores y lectoras que nos están acompañando y que quieran hacer algunas preguntas o comentarios. Entonces, seguiremos siendo nosotros. Tú tienes una construcción y un género que adoptaste que es el de la distopía. ¿Quisieras contarnos por qué
¿por qué eliges según tercio de tu vida justamente tomar el género de la distopía? Sí, como no, mira, el género de la distopía, eh, tradicionalmente se toma como la percepción de un subgénero de la ciencia ficción que establece y se enfoca sobre eventos traumáticos muy desagradables de la vida que llevan hacia el apocalipsis, hacia la destrucción o hacia el pesimismo. Pero es muy diferente las distopías que se manejaron y que se escribieron en la primera mitad del siglo XX, con las distopías clásicas como Nosotros de Samiatín, que se publicó en 1919, o El Mundo Feliz de Aldous Huxley en 1931, o 1984 de George Orwell, que se publicó en 1949, o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que se publicó en 1953. Todas estas novelas de distopías fueron una reacción literaria de ese grupo de escritores ante los eventos que surgieron de los conflictos bélicos, ante el totalitarismo, ante la marginación, ante la necesidad de una hipervigilancia por parte de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Y entonces yo creo que es muy diferente ese tipo de distopías porque fueron entornos diferentes a las situaciones que estamos viviendo actualmente con el cúmulo y la mezcla de distopías y de amenazas externas que estamos viviendo, sobre todo en el último lustro, que concretamente es las amenazas que representa el cambio climático, las amenazas que representa una eventual conflicto nuclear, las pandemias y el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías y la aceleración digital. Esta mezcla de distopías de una manera simultánea son las que proyectan la inquietud de los autores contemporáneos que escribimos distopías para hablar y confrontar estas situaciones, pero verlas desde un punto de vista diferente a como se veían anteriormente. Es decir, verlas de frente, verlas a los ojos, habitar la incertidumbre. ¿Qué más y qué más da los ojos que estás hablando de esta distopía en este mundo moderno, que ya no es solamente moderno, posmoderno, neomoderno, es hipermoderno, porque la tecnología imprime un sello innegable en casi todos los aspectos de la vida. De hecho, en tu trama, que es el trama de una familia disfuncional, ocurren muchas cosas, pero lo que no voy a, por supuesto, adelantar a los lectores, pero se desarrolla sobre todo frente a, como ya decíamos, la tecnología, tomas la biomedicina y el mejoramiento genético para ponerlo en uno de los personajes. Hablas también del hiperconsumo, que quizás sería muy interesante que abundaras en él por lo novedoso de pensar en un mundo consumista que todavía puede ser muy consumista. Y finalmente, justo hablas de la inteligencia artificial de una forma que pudiera salvar al planeta en esta amenaza que tenemos ante el cambio climático o el antropología, que nosotros la utopía tiene también una utopía. ¿Quieres hablarnos de ello antes de contarnos un poquito más de los personajes? Sí, cómo no, mira, bueno, son varias partes que yo identifico en tu pregunta. Por un lado, efectivamente, si nosotros trazáramos una línea de tiempo, veríamos que la época actual que estamos viviendo es una época de lo más interesante, pero de lo más compleja, porque nos presenta las posibilidades desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de poder solucionar o no los graves y los grandes y profundos problemas de la humanidad. Y el elemento disruptor que hace distinto esta época con las anteriores es precisamente el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, la aceleración digital que estamos viviendo
en este momento. Y por nuevas tecnologías nos referimos a la nanotecnología, a la biotecnología, a la inteligencia artificial y a la robótica. Son todas este conjunto de vías y de posibilidades tecnológicas que nos ofrece la época que vivimos. Y entonces lo que detona todo esto es un vértigo y la velocidad en la cual se están desarrollando las nuevas tecnologías provoca un vértigo en la percepción de la gente. Y eso, a mayor vértigo, produce mayor incertidumbre, a mayor incertidumbre, mayor ansiedad, a mayor ansiedad, depresión, y la depresión la tratamos de aminorar a través de hiperconsumo. Es decir, tratamos de consumir no nada más bienes y productos, sino conductas, adicciones, evasiones, indiferencias, encornos, odios, para tratar de disminuir la percepción de ansiedad, de incertidumbre que tenemos en esta cadena de emociones que nos presenta la vida hipermoderna. Y entonces, pues, efectivamente, en la novela trato yo de ir planteando diferentes aspectos de esta realidad hipermoderna que por un lado se refieren al confrontamiento de la salud, de la enfermedad, de la posibilidad de la muerte y de cómo puede influenciar tanto la programación genética como la inserción tecnológica dentro de nuestros cuerpos para tratar de una manera distinta, porque no es lo mismo la manera como tratamos con inserción tecnológica en nuestros cuerpos para enfrentar las enfermedades crónico-degenerativas que como se trataban anteriormente. Y entonces eso es lo que yo trato de presentar en esta novela, que precisamente el punto fundamental es demostrar plasmar, mostrar al lector la fragmentación social que sucede cuando encontramos poblaciones natural o artificialmente distintas, como es lo que yo planteo. Hay un personaje en tu novela que quizás podemos, sin adelantar la trama, pero sí para despertar la curiosidad, un personaje interesante porque él ha sido modificado genéticamente, pero además tiene la introducción de un chip bajo la piel, no como lo conocemos ahora, que es un chip con GPS para localizar a las personas por una u otra razón, sino en este caso para tener un disco duro con una memoria prácticamente sin límites, porque además de que no es su propia memoria, es la memoria de todos los archivos digitales que existen en el mundo, que al mismo tiempo se siguen alimentando con inteligencia artificial. O sea, eso abre en sí mismo una historia extraordinaria que tú condensas en uno de estos personajes. ¿Nos quieres contar algo más? Sí, claro, mira, algo que quisiera yo también poder mencionar es que lo que tú mencionas es algo, un aspecto que también trato en la novela anterior a esta, porque estoy hablando de una serie de elementos concatenados en las diferentes novelas que estoy escribiendo y que voy a seguir publicando en este año y en los subsecuentes, acerca de cómo modifica la nueva tecnología, cómo mejora el desempeño y cómo es la interrelación entre las personas que sean mejoradas con esa inserción de nuevas tecnologías y a personas que se mantienen naturales conforme la selección natural y su desempeño con los genes y las potencialidades que nacieron. Y entonces, efectivamente, aquí en esta novela, y seguiremos siendo nosotros, el personaje al que tú te refieres, que es el hijo de esta pareja, que deciden tener a una familia, pero están en medio del conflicto y del debate y de la controversia entre esta pareja, entre procrear hijos programados genéticamente o programar hijos que sea a través de la selección natural. Entonces ellos deciden pues tener dos hijos, uno con inserción tecnológica y programación genética y el otro, la otra tenida de una manera natural. Y entonces el hijo que es nacido
con programación genética y con inserción tecnológica, efectivamente tiene esta posibilidad de genéticamente poder evadir las enfermedades crónico-degenerativas, poder aumentar su desempeño físico, mental, psicológico y poder tener un mayor rendimiento en sus actividades que él desarrolla. Y entre ellas está también la posibilidad de tener lo que se llama en la novela el memory chip, que es una inserción dentro del cerebro, en la parte de atrás de la oreja, que activa con el neocórtex para tener un enlace Bluetooth con una nube que pudiera tener acceso a toda la información. Haz de cuenta un Wikipedia en nuestros cerebros. Y entonces eso pues afecta y trastoca pues todo el sistema educativo, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, las posibilidades de los accesos a las informaciones se van configurando en relación a las actividades laborales que ese determinado individuo haya sido determinado o ubicado. Y entonces, bueno, pues aquí se abre un mundo infinito de posibilidades para poder nosotros reflexionar. Fíjate que el objetivo de plantear estas cosas en la novela, Pilar, es básicamente que el lector o la lectora tengan esta oportunidad de información de una manera accesible, de una manera digerible, para poder empezar a reflexionar, a conversar entre ellos, sus familias, sus amistades, sobre estas posibilidades que déjame decirte que no son ciencia ficción, ya son hechos que existen, ya estamos frente a ese desarrollo tecnológico exponencial de una manera frontal y tenemos que tomar conciencia, tenemos que usar nuestra libertad para dirigir nuestra mirada hacia esos desarrollos que estamos viviendo ya y sobre todo la manera como vamos a enfrentarlo, cómo vamos a vivir nosotros ante esos eventos de desarrollo exponencial desde el punto de vista tecnológico y cómo vamos a imaginar un futuro juntos posible que nos lleve a una convivencia pacífica y constructiva. Hay también interesantes construcciones con respecto a los personajes masculinos, los personajes femeninos, los personajes no binarios, lo cual hace que tu novela tenga una riqueza adicional en este encuentro entre lo natural y lo mejorado. Sí quisiera detenerme porque evidentemente lo leí también pensando en visión de género. Y tienes 3 mujeres bueno, tienes varias, pero con peso fuerte tienes a la esposa, una mujer frustrada y extraviada, a la hija, Vita, que es la hija ideal, pero como persona solo la ubicas en su relación de pareja con una persona con discapacidad. Y finalmente tienes a Alma, una mujer que toma todas sus decisiones en función de la libertad, como persona, como ser humano, casi como un ideal. Son los 3 temas que planteas en la novela y una cuarta persona que justamente introduce, ahora hablaremos del personaje principal, introduce al mundo de la música, al mundo de la literatura, precisamente. ¿Quisieras contarnos un poco sobre esta forma en que pusiste a las mujeres, construiste tus personajes femeninos? Sí, cómo no, mira, en esta distribución de conductas, emociones, sentimientos, pasiones, rituales, símbolos que tú distribuyes cuando diseñas una novela, definitivamente pues la distribución por género pues tienes tú que manejarla de una manera equitativa para no hacer una cuestión como tú llamas binaria de aquí están los hombres, están las mujeres y estas son determinados estereotipos o etiquetas que vamos a poner en relación a eso. Yo traté de distribuir, como tú dices, si tú te fijas, son el papá, la mamá, el hijo y la hija.
Nada más en ese centro, por hablar en este momento sobre los personajes protagónicos, para después hablemos de los personajes secundarios, pues son precisamente el papá y la hija, un hombre y una mujer, desde el punto de vista natural, que son gente que están más del lado del desarrollo natural, de la apreciación de la naturaleza, de la el reforzamiento de las culturas, de los símbolos del siglo XX y de principios del siglo XXI. Y por el otro lado también está un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, que tienen la tendencia y la orientación hacia el mundo hipertecnologizado. La mamá, que no es alguien que haya sido programado genéticamente ni con inserción tecnológica en su cuerpo, pero que sí, precisamente por la historia de dolor, de sufrimiento, de características que le ha tocado vivir, aspira o cree que encontraría una redención para ese proceso de sufrimiento a través de la inserción tecnológica. Y por otra parte, pues está el hijo, el hombre, varón, que es el programado genéticamente. Entonces, si tú ves, pues hay cierto equilibrio desde lo que tú propones desde el punto de vista de género, para tratar de equilibrar esto. Pero fíjate, yo quisiera ahondar en una cosa todavía un poco más interesante en relación a que la herramienta narratológica que yo utilicé al escribir la novela y seguiremos siendo nosotros, una herramienta fundamental fue la metáfora. Y entonces yo no estoy hablando aquí tanto con una perspectiva de género, sino que trato de orientar a la humanidad como una familia, trato de orientar al viñedo que aparece ahí como el planeta Tierra, trato de reflejar al padre que está en una enfermedad terminal como el hombre que viene del siglo XX con la cultura, con los valores, con los símbolos rituales del siglo XX en una enfermedad terminal, es decir, próximo a perecer. Y estoy caracterizando a la mujer, a la esposa, como ese ser humano, sea hombre o sea mujer, que está en medio de la transición entre el dolor y los defectos, las carencias del mundo natural y la expectativa de una mejoría desde el punto de vista tecnológico. Y por el otro lado está ya el ser humano transhumano, que es aquel que ya tiene adentro de su cuerpo la programación genética, la inserción tecnológica, que está programado precisamente a estar dosificado incluso en sus propias emociones, pero que se encuentra en un mundo desadaptado, porque no toda la gente con la que convive es mejorado y es transhumano como él, sino que tiene que convivir con la hermana, tiene que convivir con el padre, con la madre, que no son todavía totalmente mejorados. Y entonces, pues sí se encuentra con que tiene esa posibilidad de un mayor desempeño físico, mental y psicológico, pero que se encuentra desadaptado o en medio de una profunda soledad. Y está el cuarto personaje, que es la hija, en donde ella misma pues se reconoce natural porque nació natural y más enfocada y tiene más identificación con el padre, con los valores de apreciación de la naturaleza, apreciación de las expresiones artísticas, culturales que tú mencionas, la apreciación de la expresividad emocional y sentimental de los seres humanos naturales, pero con una capacidad de adaptación para su sobrevivencia dentro de un mundo hipertecnologizado, con esa posibilidad de interrelación con sus compañeros de trabajo, con su hermano, con su madre, en donde ella también puede tener ese movimiento de cintura para adaptarse, para poder sobrevivir. A mí me parece muy afortunado y por eso lo menciono, esta introducción muy respetuosa de una identidad de género no binaria, pero de esto evidentemente no se trata ni de elegías ni de apologías, pero hay más de esa determinación. Para pasar a la otra parte de esta, ya nos hablaste del mejoramiento genético, del consumo, que creo que todavía se puede.
más. También hablas sobre el tema de las adicciones, la adicción a los videojuegos, muy a tono con el esquema tecnológico de la novela, la adicción a la comida. ¿El riesgo autodestructivo crees que se acentúa con la hipermodernidad? Sí, yo creo que es lo que comentábamos hace un momento. Precisamente el desarrollo tecnológico, la aceleración digital, sumado a las sindemias, que es la suma de varias pandemias, como es la pandemia del virus, la pandemia de la ansiedad, la pandemia de la depresión, la pandemia de la influenza, la pandemia del HIV, más las catástrofes que están sucediendo desde el punto de vista del cambio climático, más la amenaza de un conflicto nuclear, que lo acabamos de ver hace un par de semanas, donde adentro de mismo Estados Unidos tenían el temor de que hubiera un mal uso de los códigos nucleares y que se pudiera desatar un conflicto nuclear masivo. Eso detona esta cadena emocional que hablábamos. Y entonces lo que resulta es la ansiedad, la depresión, el hiperindividualismo, el hiperconsumo. Y de una de las maneras también de hacerlo, pues es, te mencionaba yo que el hiperconsumo no es nada más la adquisición de cosas materiales, sino la posibilidad de consumir adicciones, de consumir evasiones, de consumir distracciones, de consumir algo que nos saque de esta realidad tan poco agradable y que nos produce tan poca apetencia de futuro, ¿no? Entonces, efectivamente, pues así lo hace. Y esto, pues no es algo nuevo. Aldous Huxley, mencionábamos en su novela que publicó en 1931, Mundo Feliz, pues mencionaba esta píldora que le llamaba el soma, ¿no? Que activaba las hormonas, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, que te hacen vivir y tener una percepción de placer. Entonces, en este sentido, yo creo que sí está muy ligado la cadena emocional que vivimos por esta serie de amenazas externas con la posibilidad de que sea utilizada la biotecnología desde un punto de vista de proveeduría de algo que no nos haga reflexionar de manera profunda en nuestras circunstancias y en los medios, en las alternativas de modificarlo, sino que nos haga simplemente evadirnos en una situación de placer efímera y temporal, con el gran pesar de tener la gran infelicidad de tener la libertad afectada, ¿no? El gran Borges decía, palabras menos, que él estaba orgulloso más de sus lecturas que de lo que había escrito. Para ti, ¿qué te gustaría conseguir en el lector? Mira, yo lo que quiero conseguir en el lector básicamente pues, es esta oportunidad de conversación, porque yo considero que las lecturas son un regalo de conversación entre el lector y los amigos o maestros vivos o muertos que uno encuentra en los autores de los libros. Entonces, en esa posibilidad de conversación, tener la pausa para la reflexión, para los comentarios, y yo esperaría del lector que los dos, tanto él como yo, saliéramos más jugados, más relajados después de haber tenido esta plática, esta conversación, en donde se da de alguna otra manera. Cuando tú estás leyendo algo, tú puedes cuestionar al autor y decir, no, espérate, esto no me la creo, o esto sí, oye, no había pensado que le iba a dar esta solución el autor a esta trama, a esta subtrama, y bueno, mis respetos, autor, o no. Entonces, esa conversación que uno tiene con el autor, yo creo que es muy rica, es de los grandes regalos que ofrece la lectura para poder transportarnos a otros mundos, para poder crear, imaginar y poder conocernos mejor a nosotros mismos y al mundo en el que nos tocó vivir. Bueno, hay que decir que la novela Y seguiremos siendo nosotros está en venta en el sótano, por eso estamos teniendo esta conversación, y también se puede adquirir en línea. Ya al principio de esta transmisión se puso la información y seguramente será esto repetido. Pero para continuar hablando sobre tu novela,
Hay, hay una sensación que el mundo capitalista no con la categoría capitalista, sino en este mundo desigual que vivimos, inequitativo y sobre todo muy guiado precisamente hacia el consumo, que las innovaciones siempre buscan el bienestar de los seres humanos, más no necesariamente con la salvación del planeta. Y uso aquí palabras de planeta. Tú hace un momento estás hablando que el viñedo que dices en la novela es una metáfora sobre el planeta y el cambio climático. Y adelantas algunas reflexiones, como novela que es, no como ensayo, sobre el cambio climático. Eres un optimista en ese sentido. Sí, no, definitivamente. Es lo que te comentaba de la manera nueva de hacer estas distopías. Estas nuevas distopías es cuando yo te mencionaba hace un momento, cuando tú presentas desde el punto de vista literario una serie de eventos que amenazan a la sociedad, que son amenazantes, pero que tú permites en la trama y en las subtramas con los personajes que puedan ver esa realidad de frente a los ojos, que puedan habitar esa incertidumbre para proyectar y reorientar esa realidad amenazante que tienen, que reciben del exterior, poderla reencauzar, reorientar hacia un deseo utópico de redención, de sanación, que pueda relajarlos, se pueda concretar o no se pueda concretar, pero esa delimitación, esos trazos de esperanza, yo creo que son necesarios en la literatura distópica que estamos viviendo en esta época. Nos estamos acercando hacia el final para abrir el espacio para preguntas y respuestas. Esta distopía, bajo estas características que acabas de describir, es un género que también está explorado en América Latina, en el Caribe. ¿Puedes decirnos un poco más sobre otros autores con quienes también o te han influido o los has influido o ha habido un diálogo creativo? Sí, mira, bueno, hay géneros, como te comenté, de las distopías clásicas a las distopías del siglo XXI. Y las distopías del siglo XXI, pues se da de una manera, de un imaginario colectivo. Yo lo he platicado con otros compañeros escritores que escribimos distopías actualmente y vemos que, sin ponernos de acuerdo, empezamos a escribir cosas que tienen este tipo de orientación que hemos platicado. Entonces, así te puedes encontrar con Ray Lóriga en España, con Gerardo Meléndez Salmón, con su obra República, te puedes encontrar en Colombia con Fernanda Trías, con Juan Álvarez, en México con Emiliano Monge, que acaba de publicar Tejer en la Oscuridad, con Víctor Miklos, en Chile con Francisco Rivas, en Argentina con Pedro Maidal, en fin, hay una serie de tendencia totalmente espontánea e involuntaria para tratar estos temas, confrontarlos, precisamente porque la ansiedad en este mundo multidistópico que estamos viviendo, pues se está generalizando. Es una de las pandemias también muy profundas que tendremos que ir resolviendo en estos tiempos, sobre todo para conversar juntos, para ver lo que nos une, para ver lo que nos reencuentra como seres humanos, para poder reencontrarnos individualmente con los temas fundamentales que son esos los que nos unen, como es nuestra fragilidad como especie, como es nuestra incertidumbre del futuro, como es dónde estamos en términos de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, de la alegría, de la tristeza, del contundente y fortísimo impulso que tiene el sentido del humor para tratar la adversidad y la desgracia. En ese sentido, yo creo que tenemos la posibilidad de proyectarnos también ante ese reencuentro de la necesidad de lo colectivo. Es decir, cuando ya hay una amenaza, cuando la amenaza, las dimensiones, calibramos la magnitud de la amenaza externa y vemos que no podemos confrontarlas de una manera solitaria y unilateral y que nos afecta a todos, sin importar edad,
sexo, ubicación económica, religiosa, etcétera, de ningún tipo, y que necesitamos del otro. Por eso necesitamos reencontrarnos con esta posibilidad de lo colectivo, en donde es eso, es la sumatoria de los reencuentros individuales. Y para hacer reencuentros, tenemos preguntas del público que me gustaría darle ya el piso a algunas de estas preguntas. Muy bien. Doctor, de acuerdo a la novela, la posibilidad de elegir mejorarnos genéticamente en estos tiempos de pandemia, con esta, si hubiéramos hecho, la suerte de la humanidad sería otra. ¿Es así? Pues puede ser. Imagínate que pudiéramos tener la posibilidad de reforzar genéticamente nuestro sistema inmunológico, poder reforzar los anticuerpos que pueden contrarrestar y matar al virus del COVID 20, 21, 22 o 25 o 30, los que vayan mutándose en el camino. Imagínate la posibilidad de podernos evitar y que en vez de vacunas pudieran ser programaciones genéticas que antes que pudiera venir el virus de China o de cualquier otro país, pudiéramos nosotros tener ya el mecanismo de los anticuerpos en nuestra estructura inmunológica y poder afrontar eso. Pero esa es una de tantas. También puede ser en contra de la diabetes, también puede ser en contra del Alzheimer, también puede ser de Parkinson. O sea, hay enfermedades que genéticamente, con la debida programación genética, se podrían superar. Y contestando a la pregunta de nuestro lector, pues yo creo que sí podría ser, hubiera sido otra de las características de esta pandemia, ¿no? Tenemos otra pregunta de Cortés Hernández. ¿Qué opinas del libro de animales? Mira, seguramente se refiere al libro de Yuval Noah Harari, que es precisamente en donde habla de dioses, de animales a dioses, en donde hace él es un historiador israelita que es un gran e importante historiador y filósofo actualmente, en donde él tiene ya 3 obras en donde habla precisamente del contexto que estamos viviendo. Lo hace de un repaso histórico en donde ve que estamos nosotros modificándonos a llegar a ser dioses, como menciona el título y la pregunta. ¿Por qué somos dioses? Porque podemos, a través de las nuevas tecnologías, empezar a programar genéticamente y con inserciones tecnológicas a los nuevos seres humanos. Y entonces ahí el ser humano pasa, además de ser un ser transhumano, porque ya tiene esta tecnología dentro de su cuerpo, pasa a ser una especie de Dios, porque puede él también atribuirse esas posibilidades de creación, lo que antes daba la selección natural, ¿no? Fernando, nos quedan 2 minutos para concluir, por lo tanto, recordar que el libro está disponible en línea y físicamente en las librerías El Sótano. ¿Quisieras tener un último comentario, una última reflexión? Sí, cómo no, pues mira, yo veo a varios amigos, Gabos Gabs, muy interesante el tema mencionado, a María Dolores Loizaga, que nos está hablando desde California, Fanny Cervantes también nos saluda, hay otros amigos que se están comunicando desde Madrid, España, otros desde de Bogotá, precisamente. Yo les agradezco a todos que hayan tenido, yo les aviso desde ahorita que voy a estar presentando esta novela en la Feria de Madrid, en la Feria de Barcelona, en la Feria de Bogotá, en la Feria de Lima, en la Feria de Buenos Aires. Ya la presenté en la Feria, en la FIL de Guadalajara el 5 de diciembre y también el 28 de noviembre en la Feria, en la FIL de Guatemala. Y bueno, he tenido esa oportunidad de tener un interesantísimo intercambio con todos esos amigos lectores que me hacen el favor de leer esta novela y que podemos entablar lo que yo antes decía, el placer de la lectura, que es el regalo de una conversación entre el autor y el lector. Yo les agradezco mucho a todos ustedes y agradezco mucho a ti, Pilar, que tu
tu tiempo para, yo sé que estás muy ocupada y que me hayas brindado esta oportunidad de conversar sobre estos temas que yo pienso que son muy importantes, sobre todo en la coyuntura histórica que tenemos, y agradecerle sobre todo a Librerías El Sótano que nos hayan permitido su plataforma para poder comunicar estas ideas, estas inquietudes, estas posibilidades de conversación, de plática, de reflexión conjunta que nos permitan lo que hemos comentado, pensar juntos en un futuro posible, viable, que nos permita una convivencia pacífica y constructiva. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Librerías El Sótano. Muchas gracias sobre todo a ustedes, lectoras y lectores que nos acompañaron. Hasta otra ocasión. Gracias. Gracias.